Conversar, dialogar. Ese es el estilo, ese es el fondo, esa es la forma de este programa en voz alta que se transmite desde los estudios centrales de la Universidad Arturo Prat en Avenida Playa Brava, la Universidad del Estado, la Universidad Pública, la Universidad Regional. Esta vez, y como es la tónica de todos nuestros programas, invitados especiales. Esta vez vamos a hablar de sociología, vamos a hablar del Instituto de Estudios Andinos, vamos a hablar de la necesidad que tienen los profesionales de posgraduarse y de otros temas más. Nuestro invitado, don Cristian Ortega, sociólogo, a quien le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Bernardo, bien. Gracias por la invitación. Cristian, tú estás ahora en un programa de posgrado. ¿Qué importancia tiene para un sociólogo, en este caso, hacer una carrera en posgrado? Bueno, hay varios tipos de importancia, tanto personales, ¿cierto? Individuales, vinculadas incluso a cuestiones familiares, y también vinculadas a cómo están hoy día dadas las condiciones del tema laboral y del tema académico. En lo personal, por una cuestión de superación, de las ganas de seguir aprendiendo, siempre tuve como las ganas de estudiar, ¿no? Yo era como buen estudiante, me la idea, me pregunto. Bueno, eso lo vamos a aclarar después, pero siempre tuve las ganas de estudiar, entonces esperé el momento en cual, por cuestiones de estabilidad personal, poder ingresar a un programa de posgrado. En este caso es un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Y eso también porque dado que uno al final trabajando en un ambiente universitario, académico, necesario, ¿no? O sea, no es solo personal, sino que en cierta forma el contexto, las circunstancias, y más aún en un trabajo de tipo académico, una obligación moral, profesional, y más aún si uno tiene intenciones de poder dedicarse a la academia, enseñar, y bueno, en la medida de lo posible también aportar con lo que uno pueda hacer en los ámbitos que a uno le interese. ¿Dónde partió tu interés por estudiar sociología? ¿Por qué entraste a estudiar sociología en la Arturo Prat? ¿Qué fue lo que te motivó a dar ese paso? Mira, motivaciones, así es, con exactitud, siendo sincero, no son... No, yo no tenía idea de lo que era la sociología. En los 90, post dictadura, las ciencias sociales estaban muy, tú lo sabes, ¿no? Estaban muy enclaustradas, era un ámbito del conocimiento muy poco divulgado. Entonces, mis intenciones no eran estudiar sociología, mis intenciones eran estudiar periodismo, aunque había estudiado historia antes, pero en esa gana de estudiar periodismo, por la cuestión de la prueba de aptitud, una mal postulación, yo había puesto en segunda opción sociología, pensando en un área social. Y curiosamente, cuando llegué a estudiar sociología, con un buen puntaje y todo, yo entré, no sé, cuarto... Buen puntaje. Sí, yo he sacado unos con 6.60 más o menos haber estado acá. Y tuve como un cuarto lugar. Me di cuenta que era algo totalmente nuevo, cosas que no tenía idea, que jamás me habían ocurrido, y me provocó un encantamiento estar en la carrera. Saber qué es lo que era la sociología, saber qué es lo que era esto de que las cosas no son naturales, ¿no? De que las cosas no están dadas previamente. Y no son porque sí tampoco. Claro, y que las cosas se construyen. Entonces esa idea de que las cosas se construyen socialmente, de que el mundo se puede cambiar, de que el mundo no está dado previamente y que hay un espacio amplio de posibilidades de creación, de discusión, de poder pensar que cuestiones que esto es lo típico, ¿no? Que cuestiones tan arraigadas como los temas de la religión, por ejemplo, esa idea de creer en Dios, o esas ideas que a uno se la instalan desde pequeño, ¿no? En realidad son parte de una construcción social. Y eso es muy motivante. Saber eso, darse cuenta que en realidad todo lo que uno creía hacia atrás, no es que no tenga sentido, ¿no? Pero hay algo que a uno, como si algo faltase, ¿no? La sociología llena eso, llena ese espacio de conocimiento. Y en el plano de tu desarrollo personal, ¿te ayudó a estudiar sociología a los temas que cada uno tiene como persona? Ah, sí, por supuesto. Yo crecí en una familia, mi papá era carabinero en tiempo de dictadura, por lo tanto los temas políticos no tenían ninguna entrada en mi casa. Pese a que mi hermano mayor siempre tuvo una cierta actitud de rebeldía, ¿no? Entonces en mi casa se escuchaba mucho Silvio Rodríguez, pero despacito, ¿no?
cuando mi papá no estaba. Entonces, yo crecí con Silvio Rodríguez. Entonces, todo ese tema como social, en dictadura, ver a los milicos en la calle, por ejemplo, yo me acuerdo chico, yo era Boy Scout, iba a mis reuniones la semana a Scout, y era totalmente natural ver a los milicos pintados con tanquetas en la esquina, en Arica. Además, una ciudad militarizada, tanto por el tema de la dictadura como por la cuestión geopolítica, ¿no? Frontera. Pero después de llegar acá y darme cuenta que en realidad todo eso era como una falacia, como una mentira, que en realidad el mundo, los presidentes, no, todo el mundo no eran milicos, yo tenía la idea de que eran todos milicos, ¿no? De que el mundo era regido por una cuestión milica. Y después darse cuenta que no, que en realidad la cosa no es así, motivante. Y eso, claro, al final uno genera una cierta actitud de crítica, de poder darse cuenta que el mundo puede cambiar, ¿no? Eso es gracias a la sociología. Yo entiendo que tal vez otras carreras, otras disciplinas, otros tipos de conocimiento pueden hacer lo mismo. Es decir, abrir las mismas luces, ¿no? Como el arte tal vez, ¿no? O incluso otras áreas de las ciencias sociales. Pero en particular la sociología, como hace esta idea de poder buscar en lo más profundo en lo primero, ¿cierto? Hacer esto como una genealogía de las cosas, eso yo creo que otras disciplinas no lo otorgan. Eso es muy motivante, darse cuenta que las cosas se... Tú estás hace mucho tiempo como secretario ejecutivo del Instituto Isluga. Cuéntanos, a la gente, conocemos nosotros, pero cuéntanos, ¿qué es el Instituto de Estudios Andino Isluga y qué se hace ahí? Mira, un instituto no muy grande, pero con una misión para estos tiempos muy loable. Se creó en el año 97, su intención fue crear una figura que fuera un puente entre lo que en ese momento era una emergente carrera de educación intercultural bilingüe. La carrera intercultural bilingüe, que fue una exigencia nacional, que se impartió por lo menos en Iquique y también una carrera en Temuco para el tema mapuche, requería de una entidad que administrara económicamente y también fuera partícipe del tema curricular de estas carreras. Entonces se creó el Instituto de Isluga, recuperando también lo que había sido el antiguo Instituto de Isluga del Instituto Profesional de Iquique en los años 60, 70, me parece, ¿no? Que era una entidad muy antigua. Entonces hay como un doble origen, uno para recuperar esa institución muy antigua y además para hacer frente a los procesos de interculturalidad. El instituto nace con esa misión, vinculada específicamente a esto, recuperar una educación intercultural bilingüe en temática indígena. Y con el tiempo el instituto, que es lo que hacemos incluso hasta ahora, es poder generar proyectos, aportar en términos de poder recuperar, revitalizar, fortalecer, visibilizar la temática indígena. Para nosotros en particular, el tema de la lengua. El tema de la lengua aymara, ahora lengua quechua, y muy recientemente estamos haciendo un trabajo en Vallenar, en Alto del Carmen, vinculado a recuperar la lengua cacán, que es la lengua de los dieguitas. Hay una serie de publicaciones sobre ese tipo de temas, y documentales y videos sobre ese tipo de temas, ¿no? La gente, los aymaras, los quechos, los dieguitas, ¿tienen necesidad de mostrar lo que ellos saben? Sí, por supuesto. Sí. Ellos son muy conscientes de que del hecho de que recuperar la lengua, la cultura, las tradiciones es importante. Que no es un tema solo occidental, no solo un tema de la mirada del funcionario público o en este caso de la universidad, sino que es un tema que nace también de la propia gente. La gente muy consciente, muy empoderada y la gente sabe hoy en día cuáles son sus derechos. Y eso también es producto de vivir en democracia, de tener un poquito de libertad, que es muy diferente a vivir, ¿cierto?, en dictadura, que muchas cosas no sé, que el tema indígena en dictadura, no existía. Ustedes lo saben mejor que nosotros, no existía, ¿no? Pero la gente está muy empoderada. Y eso, bueno, ¿no? Es consciente. Y eso tiene que ver también con una faceta que se les pide a las universidades hoy día, sobre todo a las públicas y a las estatales, de vinculación con el medio, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Lo que hace la universidad es como la nuestra, imagino como otras universidades públicas, es que en realidad el conocimiento no se quede enclaustrado en las cuatro paredes de una universidad, ¿no? Así que la idea es que el conocimiento salga, de una u otra forma. En nuestro caso salga a través de proyectos sociales, proyectos de recuperación de lengua, fortalecer a la dirigencia indígena, y se crea una cierta sinergia en esos procesos. Nosotros hemos trabajado mucho con hablantes aymaras que no tienen ninguna formación formal, pero que en tema de la cultura y de la lengua son doctores, ¿no? Y con ellos se ha trabajado mucho. Eso es bueno para ellos, bueno para nosotros. Hay también una nueva faceta del mundo indígena que tiene que ver con las migraciones
y que se expresa en el rostro urbano de las poblaciones indígenas, ¿no? Iquique, Arica, Calama son buenos ejemplos de eso. Ahí también hay trabajo, tengo entendido, con jóvenes migrantes, ¿no? Nosotros, trabajar específicamente en el Instituto Iluga, con migrantes, no hemos realizado tanto de trabajar con el concepto de migrante. Sí, lo que hemos hecho es poder buscar asentamientos de indígenas urbanos, poder hacer pequeños trabajos sobre como el trabajo de identidad cultural que se hizo un par de años, de poder ubicar a estos migrantes nacionales, no estamos hablando de migrantes, no de una migración internacional, ¿no? Sino de una migración interna, digamos, del altiplano chileno con respecto a la ciudad, de poder ver dinámicas culturales, dinámicas de romance, dinámicas económicas, parte del trabajo. Algo en todo caso que tenemos en deuda como instituto. Nosotros hemos dedicado mucho al tema de lengua y tema de cultura, no así tanto a temas social, económico o político, que ha sido como algo que aún está pendiente. Pero frente al cual tampoco no hay muchas ofertas de parte del Estado para hacer estudios sobre esas áreas, ¿no? No, alguna vez, pero con un criterio muy económico, FOSI u otro departamento del Estado vinculado a temas económicos, Cercotec, apoyan organizaciones indígenas, pero no específicamente en un sentido cultural, sino más bien en un plano más bien económico, pensando en la productividad, pensando en superar la pobreza y ese tipo de cosas. A ese tipo de proyectos a veces falta un criterio más cultural o étnico. Tú entraste a estudiar sociología el año 92, ¿no? Hoy día los estudiantes que entran en el 2011, 2010, 2009, a la cual tú les has hecho clase, si los puedes comparar con tu primer año de sociología, con la que de ellos, ¿ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado mucho el tipo de estudiante que se recibe? ¿Ha cambiado mucho el mundo? Yo diría que no. Yo creo que el mundo cambia, pero no cambia mucho, ¿no? Los estudiantes tampoco. Pero en general, bueno, algo ha cambiado, pero no tiene que ver con las personas, pero que se refleja en una dinámica del aula, me da la idea, que es que antes ingresaba mucho más estudiantes, el triple de lo que se ingresa hoy en día, y en esa gran cantidad de personas antes había mucho más proactividad, mucho más participación, mucho más interés. No en temas académicos, sino mucho más interés en términos sociales, ¿no? Y tú dices que ahora hay menos interés. En los temas sociales, menos interés. Yo veo más apatía. A excepción de este año, Bueno, por este el año producto de la movilización estudiantil, que es algo que al final nos compete a todos, ¿no? A todos, no solo a ellos, no solo a los estudiantes. Sí, este año ha sido diferente. Por otro año he visto un estudiante mucho más... Una modorra, ¿no? Una especie de modorra. Yo creo que un estudiante igual crítico, me da la idea. Sí, Son estudiantes críticos, pero su crítica no es una crítica que se exteriorice en el aula siempre y constantemente, ¿no? Sino que emerge en circunstancias muy especiales. A diferencia de los años 90, que era en muchos lugares con una naciente emergente, con mucha expectativa de una democracia que se vivía en todos lados, ¿no? Había como cliché incluso sobre eso. La gente participaba mucho más. Compañeros míos muy activos en términos políticos, que con juventudes partidistas al interior de la universidad. Bueno, había concertación aquí. Claro, y había, por ejemplo, estaban las juventudes demócratas cristianas, las juventudes de PPD, socialistas, comunistas. Había un lote importante de fracciones partidistas. Hoy en día no. No existe, pero hoy día existe un nuevo componente que son los componentes del anarquista, ¿no es cierto? Sí, que antes eran mucho menores. Antes también había un grupo anarquista. Claro, en mi época habían grupos, por decir un nombre que tal vez no es el más adecuado, antisistema. O, en cierta forma, descolgado de lo que era el partido tradicional. Lo había mucho y eran muy proactivos, con mucha participación política, con mucho efecto de movilización al interior de la universidad. Ese tipo de grupos se ha mantenido. Pero la idea es que esos grupos hoy en día son muy pequeños. Antes eran, bueno, también es por las circunstancias de la universidad, pero hoy en día me da la idea que esos grupos son más pequeños, aunque también más de tener acciones más impactantes, ¿no? Como se ve a nivel nacional. ¿Cuál sería, a tu juicio, Cristian, el perfil que debe tener un estudiante de cuarto medio que quiera estudiar sociología? Aun cuando, recordando tu primera frase, cuando los estudiantes salen, no saben muy bien qué es la sociología, ¿no es cierto? Claro. Bueno, primero, yo creo que hay como un perfil formal
de un estudiante de ciencias sociales y que podría trasuntarnos en escoger sociología. Yo creo que hay estudiantes que tienen cierto interés por la lectura. Esto es muy formal, pero yo creo que puede dar resultados, ¿no? Estudiantes que les interesan las ciencias sociales, las letras, versus aquellos que no, tienen una tendencia tal vez más fácil de poder orientarse hacia una carrera de sociología. Y entre ese lote que le interesa el tema de la lectura, aquellos que tienen una cierta actitud crítica. No necesariamente, yo creo que no es exclusivo, pero aquellos que tienen un mínimo de actitud crítica, de que les interesan los temas sociales, incluso los temas de asistencia social, serían buenos estudiantes de sociología. Y cuando hablamos de la lectura, no hablamos solamente de lectura sociológica, hablamos de la literatura y lectura, ¿no?, en general, ¿no es cierto? Sí. Porque la sociología, aunque no es condición sine qua non, se alimenta del cine, del arte, de la literatura, claro, de la poesía, del ensayo. Sí, sí, yo creo que ahí uno espera que pase eso, ¿no? Que los estudiantes tengan cierto bagaje cultural en diferentes materias. Si así es, claro, estudiantes con esa característica serían buenos estudiantes de sociología y buenos estudiantes en general de ciencias sociales. No así, por ejemplo, yo siento la diferencia con los estudiantes de psicología, ¿no? Que muchos de ellos están más cargados, me imagino, más a la biología, en el caso del trabajo social, más cargado a un tema de asistencia, ayuda, versus lo de sociología que nosotros suponemos están más orientados a una cierta reflexión frente a las cosas. Y que una reflexión crítica, digamos, claro, y con un afán de transformar las condiciones existentes, digamos. Sí. Yo creo que el estudiante de sociología es un estudiante más autoconsciente que otros estudiantes. Y ese nivel de autoconciencia, de autoconocimiento, que obviamente a los 15, 16, 17 años ya uno lo podría constatar o ver hoy en día por el nivel de cómo se maneja hoy en día la información, el conocimiento, cosa que antes no ocurría, ¿no? Entonces me imagino que esos niveles de autoconocimiento son más fáciles de que se concreten previo al ingreso a la universidad. Ellos podrían ser buenos estudiantes de sociología. Tú estudiaste con una biblioteca de madera, ahora hay una inmensa biblioteca. ¿Esas diferencias tú las notas, las has ido notando estando acá? ¿Estando acá? Sí, lo que es la universidad, ¿no? Sí. Sí. La universidad antes era, claro, una universidad muy pequeña. De madera casi, ¿no? De madera. Nosotros cuando llegamos aún era de madera. Sí. Habían tres grandes pabellones de madera. Donde hoy en día está la biblioteca. El pabellón E. Claro, el pabellón E y dos más allá. ¿No? Mucha tierra. D. Sí. Pabellón D. Mucha tierra además. Sí, claro. Al interior de la universidad, claro, parecía pampa, ¿no? Pampa sí, como la pampa. Y ahora donde estamos era un camarín y al lado había una cancha de fútbol. Claro. No, ha cambiado bastante. Por lo menos en términos de infraestructura, la universidad evidentemente no es la misma que hace 20 años, porque son 20 años al final, ¿no? 20 años, claro, sí. 20 años atrás. Antes había una cierta mancomunidad en todo caso, menos carreras y a su vez carreras más grandes. Sí. Y hoy en día, claro, hay mucho más carreras, pero carreras más pequeñas. Sí. Hoy se ve más dispersión, me da la impresión entre el estudiantado. Y también antes era más familia, ¿no? Sí. Hoy día el crecimiento ha sido también. Incluso las mismas carreras al interior eran más familiares. Sí. Sí, hoy en día, eso también es parte de estos estudiantes que son poco críticos. Nosotros en sociología, que esperamos ser la punta de un iceberg crítico versus otras carreras, yo creo que en otras carreras esas actitudes de dispersión, de antipatía, son más evidentes que en la carrera nuestra. Bueno, pero ahí está prevaleciendo un viejo tema sociológico que es el tema de la comunidad, ¿no? Al interior, claro. Sí, el cambio y el traspaso, ¿no? Hacerse más moderno. Y que tiene que ver con toda la sociedad humana, al final, que es la búsqueda de comunidad. Cuando hablamos de comunidad, claro, de relaciones cercanas, afectivas, importantes, digamos, ¿no? Sí. Eso hoy en día, yo creo que hoy en día, no es que eso ya no exista, yo creo que eso emerge de forma muy esporádica, sobre todo cuando hay un elemento que aúne una cierta fuerza social. Ahí un criterio de comunidad es más palpable. Bueno, de hecho, ¿Cómo ha pasado este último tiempo? Con las marchas han provocado un acercamiento, porque marchar por las calles públicas, gente que no se ven nunca, compartir hombro con hombro, claro, y un objetivo común, hace que sea un sentido de comunidad, ¿no? Compartiendo una idea en común, ¿no? Sí. Además que una idea y un objetivo histórico al final, ¿no? Claro. Histórico, que de seguro que si funciona va a trascender por mucho tiempo. Yo creo que las personas que están participando de ese proceso son conscientes de eso, conscientes, aunque sean mínimamente conscientes de que son parte de un proceso histórico que tal vez en 20 años más va a ser
recordado con mucha importancia, con mucha significación. Cristian, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerte tu presencia. Muchas gracias. El equipo de producción siempre te hace un regalo que después a la salida te lo quitan porque esto es un CD con canciones de Iquique, y te agradecemos tu presencia una vez más. Gracias, Bernardo. Muy amable. De esta manera hemos concluido un nuevo espacio de conversación desde la Universidad Arturo Prat. Los estudiantes, la sociedad, movimiento estudiantil y todo aquello que hace que las sociedades estén en permanente proceso de cambio. Lo invitamos, para un próximo programa. Adiós.